Estructura de los sistemas operativos. Este tema nos habla de la forma como este cuerpo de software es desarrollado. Para empezar a hablar de la estructura de los sistemas operativos, tenemos que tener algo en claro. ¿Qué es un kernel de un sistema operativo? El kernel es básicamente el componente de software que contiene la mayor funcionalidad del sistema operativo. Este componente de software es el más importante de dicho sistema operativo, ya que generalmente ese kernel se desarrolla con un solo programa de acuerdo a la cantidad de funcionalidad que se implemente en él y a la estructura que éste contenga. Como ese kernel interactúa con otros componentes, nosotros vamos a tener diferentes formas de implementar los sistemas operativos o diferentes estructuras. Es por eso que es muy importante saber qué es el kernel del sistema operativo. Tenemos que ser conscientes que existen diferentes estructuras para desarrollar el sistema operativo y que esas diferentes estructuras tienen diferentes características y es lo que nosotros vamos a analizar. Las estructuras de sistema operativo que vamos a analizar son la monolítica, por capas, microkernel, módulos e híbrida. Comencemos por la estructura más simple, que es la estructura monolítica. Históricamente, cuando los sistemas operativos empezaron a ser desarrollados, básicamente lo que se tenía era un sistema de software, es decir, un programa que era el sistema operativo y que todas las funcionalidades del sistema las tenía incluido en un solo programa. Esa es la estructura monolítica o también conocida como estructura simple. Básicamente lo que hacía era un programa proporcionaba la mayor funcionalidad posible en el menor espacio. Ejemplos de esta estructura monolítica se encuentran todos aquellos que se ejecutan en el kernel del sistema operativo, como era el caso del famoso MC2. Este sistema operativo antiguo de Microsoft tenía todos los componentes incluidos directamente en un solo programa, centrado en el kernel del sistema operativo. Eso es un componente que no estaba necesariamente dividido entre módulos. Digamos que al ser un sistema tan simple, pero que no había necesidad de desarrollar módulos, ni interfaces o niveles de funcionalidad, no estaban bien separados. Digamos que era simplemente el desarrollo de todo el programa, la funcionalidad del sistema operativo en un solo programa entrelazaba esa funcionalidad sin dividir responsabilidades para ninguno de los componentes principales del sistema. Este tipo de estructuras funcionaban muy bien en ese tipo de sistemas, digamos básicos o antiguos, porque el sistema operativo no hacía realmente muchas actividades en el momento en que el sistema se empezó a desarrollar con más actividades, a crecer, a ser un sistema de software mucho más complejo, pues entonces también se vio la necesidad de mover o de cambiar esa forma como trabajaba el sistema operativo en su estructura monolítica a una estructura mucho mejor. En el caso, por ejemplo, de los sistemas Unix más antiguos, digamos con respecto a sus primeras versiones, también eran sistemas monolíticos, es decir, toda la funcionalidad estaba en un programa del kernel. Se empezó a definir una serie de módulos encargados dentro de su estructura monolítica a realizar unas actividades específicas. Entonces, se dieron los módulos, se dieron una serie de capas para poder organizar, digamos, esa estructura de software. Este tipo de organización
dentro de la estructura monolítica sirvió pues para desarrollar los principales componentes del sistema operativo de manera organizada, desarrollando de manera adecuada, pues para que su funcionalidad fuera correcta, fue fácil de extender sus funcionalidades y que permitiera, digamos, una organización dentro de los módulos que se desarrollaban. Sin embargo, digamos que esta estructura monolítica sufre pues de ciertos problemas. Si bien, digamos, esta estructura monolítica tiene el potencial de ser una estructura con muy buen desempeño, porque digamos, todo lo que hace el kernel lo hace en un solo programa. Entonces, su interacción entre módulos se puede hacer de manera muy fácil, digamos, accediendo simplemente a sus estructuras de datos dentro del mismo programa. El problema de esta estructura es que la estabilidad, cuando el sistema operativo empieza a crecer, hace tener más líneas de código. La estabilidad de este sistema empieza a tener muchos problemas, porque entre más líneas de código tenga, más posibilidades tenemos de cometer un error, un bug en el software. Y si ese bug en el software sucede, digamos, en una estructura monolítica, lo que generalmente sucede es que toda la estructura se detiene, todo el kernel no desarrolla ninguna funcionalidad adicional, no puede reaccionar a través de una estructura. Se cae una parte del servicio y se caen generalmente todos los servicios. Esas es las grandes complejidades que tiene esta estructura. Ahora bien, es complejo hacer revolucionar una estructura monolítica con un software que cada vez es mucho más complejo. Sabemos que los sistemas operativos modernos hoy en día son súper complejos y tienes miles y miles de cientos de miles, incluso millones de líneas de código, y todas esas líneas de código pueden hacer que el sistema sea extremadamente complejo. Se hagan muchas cosas y entre más complejo sea, pues más difícil va a ser mantener una estructura monolítica. De acuerdo, digamos que debido a sus problemas, se evidenció la necesidad de utilizar otras estructuras diferentes. Entonces, ¿qué estructuras se proponen? Por ejemplo, una estructura que se propuso en un momento fue la estructura por capas. Entonces, si bien conocemos que el sistema operativo es un componente de software bastante complejo, lo que podemos hacer inicialmente es dividirlo por capas. Básicamente, esta estructura define que la capa más interna del sistema operativo es la capa de hardware, mientras la capa más externa es la interfaz del usuario. Y puede existir diferentes capas intermedias, las cuales desarrollan funciones específicas. Digamos que la idea del desarrollo por capas es que se defina una interfaz en el momento de diseño. Al definir la interfaz del diseño por capas, la idea es que cada capa básicamente use solamente las interfaces que le provee la capa del nivel inferior, para mantener una estructura bastante adecuada pues del sistema por capas. Resulta que este sistema pues tiene el potencial de ser muy seguro, pues al dividir el diseño de sus sistemas en diferentes capas, puede enfocarse para hacer un debugging de ese sistema, capa por capa, teniendo claro cuáles son las interfaces que usted tiene para el desarrollo de esas actividades. Entonces, usted al tener una menor funcionalidad en la capa, pero se puede hacer un proceso de pruebas muy riguroso para determinar que efectivamente cuando usted desarrolla una actividad en esta capa o se tenga la salida solicitada, cada uno de los componentes de la capa sin tener
todo el sistema interactuando en ese momento determinado. Pues entonces, establecer un debugging capa por capa, minimizando la posibilidad de errores. Si minimizamos la posibilidad de errores en el software, sabemos que estamos minimizando de algún modo las vulnerabilidades de este. Entonces, ese es el punto muy importante. El problema de esta estructura es el siguiente. Resulta que el diseño de un sistema operativo por capas, como el sistema empieza cada vez a ser más complejo, nos es evidente decir que un proceso es bastante difícil de diseñar. Saber diseñar este sistema por capas para saber qué funcionalidad iría exactamente en qué parte, en qué capa del sistema, resulta que podemos tener casos en los cuales, de acuerdo a la funcionalidad del sistema operativo, en un caso, digamos, normal, pues efectivamente, un servicio del sistema operativo lanzado por el usuario genera una actividad en la capa del usuario internamente, hasta que llegue la solicitud del hardware. Pero es en el caso, digamos, menos adecuado. Es probable que en un servicio del sistema operativo solicitado por el usuario requiere el uso de una capa, pero en un momento esta capa requiere el uso de servicios de otra capa diferente. Digamos, se encuentra violando de algún modo el principio de que todos los servicios solo requieran funcionalidades de su capa inferior. Entonces, eso puede generar problemas en algún momento, pues este no es el diseño de este sistema. Por otro lado, el diseño de las interfaces entre las capas y diseñar, digamos, esos mecanismos de comunicación para saber qué parámetros les paso a cada una de estas capas, qué funciones se debe llamar, hacer que comparativamente no se establezca como un sistema monolítico. Este sistema puede afectar el desempeño en una interacción con otro componente. Supongamos el siguiente. Supongamos que en el sistema operativo existen archivos que representan dispositivos. Estos archivos de dispositivos, entonces, acá tenemos el dispositivo de hardware real o el driver, pues, que utiliza este dispositivo de hardware. Entonces, el sistema de archivos va a estar constantemente interactuando con un sistema de hardware, de los drivers, para usar el hardware en un sistema monolítico. Esta interacción se hace directamente a través del uso de estructuras de software del mismo programa. Recuerden que eso es la idea, pues, de los sistemas monolíticos, mientras que esta interacción de dispositivo y sistemas de archivo podría estar, por ejemplo, en dos capas diferentes del diseño del sistema operativo. Y al hacer esta interacción, por lo que diríamos que es simplemente estar constantemente generando comunicaciones entre las capas, y esa comunicación entre capas pues implica llamados a las funciones de ellas, implica pasar unos parámetros adecuados, lo que al final, pues si esas interacciones son complejas, va a generar que vamos a tener múltiples comunicaciones o sobrecosto en esa comunicación y unos sistemas por capas. Ahora veamos una estructura microkernel. Si un sistema operativo monolítico me genera poca confiabilidad del sistema e inestabilidad, me genera complejidad a la hora de diseñar ese sistema, me genera al tener muchas líneas de código, me genera dificultad para evitar que el sistema se libre de errores. Otra estructura de diseño típica es la estructura microkernel y se refiere a hacer un kernel del sistema operativo lo más pequeño posible, lo más sencillo posible y simple.
aquella otra funcionalidad que se puede mover para el espacio de usuario. ¿A qué se refiere este tipo de idea? Usted tiene un kernel del sistema operativo que lo llamamos un microkernel, porque es un kernel reducido, es decir, solo utiliza los componentes básicos del desarrollo de un sistema operativo, lo más básico, lo más necesario. Aquellos otros componentes del sistema operativo que no son, digamos, básicos ni necesarios, se mueven a un espacio de usuario para que sean ejecutados allí, como procesos de usuario. Simplemente procesos a nivel de usuario del sistema operativo. Se ejecutan en modo usuario. El caso típico, por ejemplo, sería para explicar la forma como funciona este sistema. Sería el famoso sistema de archivos. Sabemos que el sistema de archivos generalmente hace uso del disco duro, que es un mecanismo de hardware. Tenemos acá el hardware y tenemos los drivers del hardware. Entonces, el microkernel no implementará todos los detalles del sistema operativo, sino que implementará simplemente aquellos detalles que requieran el uso del disco duro. Entonces, el sistema de archivos podría entonces simplemente utilizar estos mecanismos de estas interfaces que le ofrece el microkernel por medio de comunicación entre procesos del sistema operativo. Así nosotros tenemos entonces una interacción clara entre diferentes procesos que van a estar disponibles en un espacio de usuario para soportar todas las implementaciones del sistema operativo. Tenemos un kernel reducido que potencialmente puede estar libre de errores, que puede funcionar de manera adecuada, y tenemos diferentes procesos de usuario. ¿Cuál es, digamos, el gran problema de este tipo de sistemas? Uno de los grandes problemas de este tipo de sistemas es el desempeño, porque el desempeño resulta que cuando yo tengo diferentes procesos del sistema operativo ejecutados en modo usuario, a la hora que un proceso requiera, digamos, mucha interacción con el hardware o con otros procesos, decir, el sistema de archivos va a requerir de una interacción con los drivers del dispositivo, y si ambos están corriendo procesos de usuario, entonces voy a entablar constantemente una comunicación entre procesos, entre estos dos procesos del sistema operativo, que va a ser mucho más costosa si lo comparo con un sistema monolítico. En un sistema monolítico, el sistema de archivos para utilizar los servicios de los drivers de los dispositivos simplemente usa directamente las funciones o el modo kernel. El kernel lo va a procesar y va entonces a generar soluciones de dispositivos nuevamente, haciendo cambio de modo kernel a modo usuario. Y todas estas están directamente las estructuras de datos que necesita, mientras que con una estructura del sistema de archivos, si se requiere utilizar información del driver del dispositivo, se requiere lanzar mensajes de comunicación que son gestionados por el microkernel. Estos son un mensaje de comunicación que va a generar tracks para hacer un intercambio de modo usuario a sobrecostos y que vamos a tener un decremento en el desempeño. Entonces, bien, si esta estructura pues es más organizada, permite mayor confiabilidad, más estabilidad del sistema. La penalidad en el desempeño puede ser muy importante a la hora de la implementación. Debido a esto, estos mecanismos de comunicación que implementan esta estructura, eso es básicamente la forma como se representa. Una ligera variación de la idea del microkernel es diferenciar dos clases de procesos: los servidores, cada uno de los cuales proporciona cierto servicio, y los clientes, que utilizan estos servicios. Este modelo se conoce como cliente-servidor. A menudo, la capa inferior es un microkernel, pero eso no es requerido. La esencia es la presencia de procesos clientes y procesos servidor.
La comunicación entre clientes y servidores se lleva a cabo comúnmente mediante el paso de mensajes. Para obtener un servicio, un proceso cliente construye un mensaje indicando lo que desea y lo envía al servicio apropiado. Después, el servicio hace el trabajo y envía de vuelta la respuesta. Si el cliente y el servidor se ejecutan en el mismo equipo, se pueden hacer ciertas optimizaciones, pero en un concepto estamos hablando sobre el paso de mensajes. Una generalización obvia de esta idea es hacer que los clientes y los servidores se ejecuten en distintas máquinas, conectadas mediante una red de área local o amplia. Como los clientes se comunican con los servidores mediante el envío de mensajes, no necesitan saber si los mensajes se manejan en forma local en sus propios equipos o si se envían a través de una red de servidores en un equipo remoto. En cuanto a lo que el cliente concierne, lo mismo ocurre en ambos casos. Se envían las peticiones y se regresan las respuestas. Por ende, el modelo cliente-servidor es una abstracción que se puede utilizar para un solo equipo o para una red de equipos. Cada vez hay más sistemas que involucran a los usuarios en sus PCs domésticas como clientes y equipos más grandes que operan en algún otro lado como servidores. De hecho, la mayor parte de la web opera de esta forma. Una PC envía una petición de una página web al servidor y la página web se envía de vuelta. Este es un uso común del modelo cliente-servidor en una red. Ahora hablemos de los elementos relacionados con las máquinas virtuales. Las versiones iniciales del OS 360 eran en sentido estricto sistemas de procesamiento por lotes. Sin embargo, muchos usuarios del 360 querían la capacidad de trabajar de manera interactiva en una terminal, por lo que varios grupos, tanto dentro como fuera de IBM, decidieron escribir un sistema de tiempo compartido para este sistema. Este sistema, que en un principio se llamó CP-CMS y posteriormente cambió su nombre a BM370, estaba basado en una astuta observación, un sistema de tiempo compartido que proporciona la multiprogramación y una máquina extendida como una interfaz más conveniente que el hardware por sí solo. La esencia de BM370 es separar por completo estas dos funciones. El corazón del sistema, que se conoce como monitor de máquina virtual, que se ejecuta en el hardware solamente y realiza la multiprogramación, proporcionando no una, sino varias máquinas virtuales a la siguiente capa hacia arriba. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas operativos, estas máquinas virtuales no son máquinas extendidas, con archivos y otras características adecuadas. En vez de ello, son copias exactas del hardware, incluyendo el modo kernel, usuario, las entradas y salidas, las interrupciones y todo lo demás que tiene que ver con la máquina real. Como cada máquina real es idéntica al verdadero hardware, cada una puede ejecutar cualquier sistema operativo que se ejecute directamente solo en el hardware. Una área en donde se utiliza las máquinas virtuales, pero de una manera algo distinta, es para ejecutar programas de Java. Cuando Sun Microsystem inventó el lenguaje de programación Java, también inventó una máquina virtual, es decir, una arquitectura de computadora, llamada la JVM, por sus siglas en inglés Java Virtual Machine. El compilador de Java produce código para la JVM, que a su vez
Típicamente se ejecuta mediante un software intérprete de JVM. La ventaja de este método es que el código de la máquina virtual de Java se puede enviar a través de Internet a cualquier computadora que tenga un intérprete de la JVM y se ejecuta allí. Por ejemplo, si el compilador hubiera producido programas binarios para Spark o Pentium, no se podrían haber enviado y ejecutado en cualquier parte con la misma facilidad. Desde luego que Zoom podría haber producido un compilador que produjera binarios de Spark y después distribuir un intérprete de Spark, pero JVM es una arquitectura mucho más simple de interpretar. Otra ventaja del uso de la JVM es que si el intérprete se implementa de manera apropiada, que no es algo completamente trivial, se puede comprobar que los programas de la JVM entrante sean seguros para después ejecutarlos en un entorno protegido de manera que no puedan robar datos ni realizar algún otro daño. Luego tenemos otra estructura, que es una estructura por módulos, similar al concepto que se trabaja con el caso anterior del microkernel. Por ejemplo, vamos a definir un core de uno de nuestros sistemas operativos que podría ser análogo al microkernel. Y nosotros podríamos aumentar la funcionalidad de ese core del sistema operativo a través de módulos que se extiendan en la funcionalidad de ese sistema. Pero a diferencia del microkernel, esos módulos pueden ser ejecutados también en modo kernel. ¿Cuál es la idea entonces sobre este tipo de mecanismos? Es que efectivamente, cuando yo tengo, por ejemplo, un sistema operativo y quiero aumentar la funcionalidad, no tengo que ir modificando el kernel del sistema operativo y escribir, digamos, más funcionalidad, sino que puedo poner nuevos módulos en el desarrollo del sistema operativo, cargarlos de manera dinámica y así entonces aumentar directamente la funcionalidad del kernel. Resulta que históricamente, por ejemplo, el kernel de Linux no soportaba estos módulos del sistema operativo, sino que era una estructura netamente monolítica. La instalación de drivers, por ejemplo, en este tipo de sistemas antiguos, pues ya era un sistema viejito. En los primeros sistemas Linux era básicamente aumentar la funcionalidad del sistema operativo, trabajar una nueva versión del kernel y reiniciar el sistema. Entonces, por ejemplo, imaginen lo siguiente. Cada vez que usted necesite instalar algún componente nuevo en su sistema operativo, lo conectaba. El sistema no lo reconocía o se tenía que bajar una versión nueva del kernel. Y con esto reiniciar el sistema para que lo pudiera reconocer. Entonces, eso no era, digamos, funcional para sistemas modernos, donde usted tiene una cantidad de componentes que en teoría deberían de ser plug and play, pues los conectaba y en teoría deberían de funcionar. La forma como Linux soluciona este problema fue implementando estos módulos de carga en el kernel. Son entonces básicamente código que se escribe a modo kernel y que puede utilizar estructuras del kernel que tiene una interfaz bien definida. Con el kernel del sistema operativo, que tiene unos componentes de software que permite cargar y descargar estos módulos de manera dinámica, y así, por ejemplo, cuando éste tenía un nuevo hardware en su sistema y se le conectaba, simplemente lo que se tenía que hacer era descargar el módulo que implementaba el driver para ese hardware y conectarlo directamente al kernel de su sistema operativo. Este es un sistema, pues, que funciona bien para este tipo de componentes. Es un sistema centralizado. No tiene la desventaja de los microkernel con los procesos de usuario, porque finalmente lo que se está incluyendo es el código del kernel, no como proceso de usuario. Entonces puede tener, digamos, una desventaja en torno a las fuentes de estos procesos. Si usted no tiene confiabilidad, digamos, en el driver que usted está bajando e igual lo instala,
pues ese driver potencialmente puede tener uso a varias estructuras críticas de Internet y afectar la estabilidad o la seguridad de su sistema. Entonces eso ya depende por mucho del usuario. Por ejemplo, usted como usuario de Linux, para poder cargar un módulo dinámicamente en el kernel, usted tiene que tener una contraseña o acceso de superusuario. No lo puede hacer como usuario, entonces ese acceso de superusuario se lo garantizará. Finalmente, pues tenemos los sistemas híbridos. Han sido como una evolución histórica de los sistemas basados en Unix. Partieron de un sistema monolítico. De hecho, el sistema Windows partió de un sistema monolítico. Entonces, históricamente, ellos llevan, digamos, esa característica intrínseca, monolíticos por una cuestión histórica, porque los sistemas en los que se evalúe Linux, Solaris o Windows inicialmente eran monolíticos. Al ver que sus sistemas empezaron a crecer de una manera compleja, entonces ese crecimiento hizo que ya el sistema monolítico como tal no fuera adecuado para desarrollar actividades de manera más eficiente, más confiable, más segura. Entonces, por ejemplo, en Linux y Solaris decidieron una estrategia de mezclar ese sistema monolítico que venían desarrollando, como en el caso de Linux en particular, que desarrolló un sistema monolítico que, a pesar de ser monolítico, era muy organizado, tenía unos módulos muy organizados. También lo mezcló con los módulos cargables del sistema operativo para la carga dinámica de esta funcionalidad. Para aislar, digamos, algunos componentes, también el sistema Linux tenemos a los famosos daemons o procesos que se ejecutan en un modo usuario o en un modo kernel y que permiten aumentar esa funcionalidad del sistema. Sistemas tipo Windows son principalmente monolíticos. También se ha hecho algunos esfuerzos para que este sistema también implemente algunas características de los sistemas microkernel. Sin embargo, digamos, hay casos registrados en el sistema de Windows donde este tipo de sistemas no funcionan bien. Por ejemplo, Windows hizo un ensayo en volver muchas actividades monolíticas en microkernel como en Windows NT. Sin embargo, como el desempeño es el sistema fue tan malo, entonces volvió a aquellas funcionalidades que han vuelto procesos de usuario a volver a incluir en el microkernel. Entonces, hasta hoy vamos jugando, digamos, entre estas dos características para poder lograr una estabilidad y confiabilidad. Pero el desempeño, que es lo que genera el sistema monolítico en general, y las Apple Mac, que han ido desarrollando un mecanismo por capas, tratando de implementar diferentes componentes, algunos componentes en microkernel, algunos otros en módulo, y con esto poder lograr un desarrollo adecuado de ese sistema híbrido. Si todos los sistemas híbridos, en conclusión, que podemos decir, son sistemas que otorgan una funcionalidad específica e histórica y que han evolucionado a nuevas estructuras como las estructuras microkernel en módulos o capas para poder lograr las ventajas que acabamos de mencionar de esas estructuras.